Hola hermanas, Dios las bendiga. Qué bueno, qué gusto poder estar con ustedes compartiendo un día más este maravilloso estudio que ya hemos empezado ya bastantes días atrás sobre la carta a los romanos, esta epístola tan preciosa que el apóstol Pablo nos dejó inspirado por el Espíritu Santo, y es una palabra que nos ha enseñado, que nos ha edificado mucho a muchas de nosotras. Y por la gracia de Dios, hasta aquí hemos llegado hasta el capítulo 3. Y hoy, si Dios lo permite, lo vamos a culminar hasta el versículo 31. Y ha sido una gran bendición todo este tiempo poder estar estudiando estos 3 capítulos. Y sé que el Señor nos va a seguir ayudando en todos los capítulos más que restan por estudiar. Y como siempre, bueno, es mi oración y la oración de todas, ¿verdad? Que nuestro corazón sea lleno de esta palabra, que no seamos solamente oidoras de ella, sino que también hacedoras de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude y nos guíe en este estudio, y que su palabra sea la que transforma en nuestro corazón desde adentro hacia afuera. Que sea su palabra la que nos redarguya, lo que nos limpia, la que nos edifica y la que penetre en nuestro corazón como esa espada de doble filo para cambiar nuestra vida. Y que el Señor nos dé fuerza y nos ayude no solamente para escuchar su palabra, sino también para ser hacedoras de ella. Y eso lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y bueno, hermanitas, gracias a Dios, como les digo, ya podemos terminar hoy tal vez el capítulo 3. Y esa es mi esperanza, ¿verdad? Poder terminarla hoy. Y el estudio pasado habíamos quedado hasta el versículo 25 y hoy lo vamos a culminar hasta el versículo 31. Pero antes, como siempre, voy a leer la lectura de la palabra del Señor y voy a empezar desde el versículo 24, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que, bueno, a veces me gusta mucho leer esta traducción por la forma más simple y más fácil de entender muchas palabras que salen en esta epístola a los romanos. Y bueno, dice el capítulo 3 de Romanos en el versículo 24 en adelante. Dice así el Señor: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y esa fue entonces nuestra lectura, hermanitas, desde el versículo 24 hasta el versículo 31. Y como nuestro estudio habíamos quedado desde el versículo 25, el estudio anterior, vamos a empezar a estudiar hoy desde el versículo 25. El versículo 25 en la traducción de la Reina Valera dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Hasta aquí hemos visto tres palabras importantes a través de este estudio. Hemos visto tres palabras importantes. La primera palabra que vimos fue justificación. Justificación es una posición correcta delante de Dios o con Dios. La propiciación es aplacar la ira de Dios y la redención significa comprar por medio de un rescate, por un precio, por un rescate. En pocas palabras, redención significa liberar de algo a alguien. Se usaba para el tiempo como de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿verdad? El término legal, redención, en el Antiguo Testamento se usaba con respecto a los esclavos que eran comprados con el fin de ser liberados. En ese caso se decía que eran redimidos. También se usaba para el pueblo de Israel que fue redimido del cautiverio primeramente en Egipto y luego en Babilonia y trasladados a su propia tierra después. El pueblo de Israel entonces fue redimido, ¿verdad? Fue comprado por un rescate. De la misma manera, nosotros éramos esclavos o cautivas, encadenados a nuestro pecado y nuestra culpabilidad y totalmente imposibilitadas de liberarnos por nosotros mismos o por nuestros propios medios. Pero Jesucristo nos redimió, nos compró y nos sacó del cautiverio, derramando su sangre como un precio de rescate. Él mismo había dicho en su venida o en su encarnación, cuando Él vino y estuvo con nosotros, Él nos dijo que Él vino para dar vida en rescate por muchos. Como consecuencia de esta compra o rescate salvador, ahora le pertenecemos al Señor. No solamente le pertenecemos al Señor porque Él nos creó, sino que también le pertenecemos a Él porque fuimos compradas para Él por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, lo que Dios hizo por medio de la cruz. Primero, Dios nos justifica mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso fue lo que pasó por medio de la cruz. Dios nos justifica mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y en segundo lugar, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, según leímos en el versículo 25. Y en tercer lugar, para así demostrar su justicia, como lo acabamos de leer en el versículo 25. Dios entregó a su Hijo como expiación, como un sacrificio expiatorio que se recibe por medio de la fe en la sangre de Cristo y para demostrar que Él es justo al castigar el pecado en Cristo. Estos tres términos se nos refieren a lo que ocurre cuando se predica el Evangelio, sino a lo que ocurrió una vez y para siempre mediante Cristo en la cruz. Cristo fue castigado, recibió toda la ira de Dios por el pecado mío y suyo, por el pecado de todos los que son sus hijos. Él recibió el castigo de la ira de Dios. Él fue el precio, nuestra redención para liberarnos de nuestros pecados. ¿Qué pasó en la cruz entonces? En la cruz pasaron tres cosas muy importantes. Sucedió la redención de nuestros pecados. Lo que sucedió también fue la propiciación de la ira de Dios, o sea, la ira de Dios se aplacó con el sacrificio de Cristo. Y pasó también la demostración de que Dios es justo. Entonces pasaron tres cosas muy importantes. Una, la redención de los pecadores. Dos, la propiciación de la ira de Dios. Y tres, la demostración de la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo manifestó Dios su justicia? Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pablo dice que fue por medio de su presentación de Cristo como propiciación por los pecados de la humanidad.
del hombre. La fe en sí no salva. La fe solo es el medio por el cual yo recibo el regalo de la salvación. La sangre de Jesús representa la vida, como hemos visto en Levítico 17:11, donde los sacrificios de sangre, con la sangre del cordero, decía ahí el Señor que la sangre de los animales representaba la vida de cada uno de ellos. Y para eso vamos a leer Levíticos 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Levítico. Esa es una cita de Levítico 17:11. O sea, que la sangre representa la vida. Las palabras que salen ahí en el versículo 25, entonces, por el derramamiento de su sangre, se refieren al sacrificio voluntario de la vida de parte del Mesías, de parte de Cristo. Recordemos que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio voluntario. Él entregó su vida en lugar de aquellos a quienes vino a salvar. Para esto vamos a ver Isaías 53 del 10 al 12. Y dice la palabra del Señor: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con los pecados de ellos. Y él rendirá los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por sus transgresores. Entonces, el sacrificio voluntario de la vida de parte de Jesús es en lugar de nosotros a quienes Él vino a salvar. Fue un sacrificio voluntario. Él entregó su vida voluntariamente. Cuando la propiciación es cumplida, la ira de Dios entonces es aplacada. El sacrificio de Dios, de Jesús, cumplió con todos los requisitos para que la ira de Dios fuera aplacada. Él fue nuestra propiciación. En Romanos 3:25 menciona un sacrificio que aplaca la ira, un sacrificio propiciatorio. Cristo Jesús mismo fue el quien dio o se ofreció voluntariamente, ofreció su sangre, o sea, su vida, se ofreció a sí mismo, soportando la ira de Dios en lugar de nosotros, haciendo así que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Veamos 1 Timoteo 2:6. Dice 1 Timoteo 2:6. Dice: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ese es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. Entonces, con el sacrificio de Cristo, su vida, la entrega de su vida, la entrega de su sangre, con ese sacrificio, Él nos concedió vida eterna y nos compró la libertad para todos por los que Él murió, para todos los escogidos de Dios. Ahora, el versículo 25 dice también: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sacrificio de Cristo tuvo lugar para manifestar su justicia. Esto significa que la muerte de Cristo fue la demostración de la condenación de Dios sobre el pecado. La cruz fue la condenación dramática y conclusiva de Dios del pecado del mundo. Manifestar
significa exhibir o vindicar. Significa al mismo tiempo una exhibición o una demostración. La cruz entonces es la prueba final de que Dios es santo y justo, a pesar del hecho de que ha sido paciente en cuanto a los pecados pasados de la humanidad, porque Él había decidido desde el principio poner a Cristo delante de los ojos de todo el mundo como un sacrificio propiciatorio. En realidad, Dios ha podido detener su mano a pesar y pasar por alto los pecados sin comprometer su bondad y su misericordia. Pudo haber matado a Adán y a Eva cuando pecaron. ¿Por qué no lo hizo? Porque su intención ha sido ocuparse de los pecados de una vez y para siempre, una manera decisiva y definitiva, y en forma totalmente adecuada por medio de la cruz. Pablo está diciendo en estos dos versículos que Dios se propuso desde la eternidad hacer de Cristo un sacrificio propiciatorio. El fin del sacrificio es que establezca la realidad de la justicia de Dios, o sea, que Cristo murió para Dios. Claro que Él murió por mis pecados y también por los suyos, pero principalmente murió para Dios, para aplacar su ira contra mí, para aplacar su ira contra nosotros. Recordemos que la ira de Dios es un atributo de Dios y que constantemente está sobre todos aquellos que no alcanzan su justicia. La ira de Dios está constantemente sobre el pecador, es como un peso sobre él. La razón que lleva a Dios a justificar a los pecadores es su misericordia y su gracia, ese favor inmerecido. Y el método que ha seguido para esto es la redención por medio de su sangre. Sigamos en el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El escritor Barmer en su comentario de este versículo dice, observa muy sabiamente, la muerte de Cristo es la señal de la justicia que juzga tanto como el amor que perdona, de la ira de Dios sobre toda forma de impiedad y de injusticia de los hombres, tanto como de su misericordia incomprensible. Fin de la cita. La sangre de Cristo entonces sirve no solo para eliminar de la condenación y del pecado, sino también para la revelación de la ira justa sobre los pecadores. Dios manifestó su justicia salvadora dentro de un tiempo crítico y central en la historia de la humanidad. A quien Dios ha puesto, dice el versículo, como propiciatorio por la fe en su propia sangre, para una demostración de su justicia. Dice otra versión, debido al haber pasado por alto los pecados del pasado en la paciencia de Dios, con mira a la demostración de su justicia en el momento presente, a fin de que Él pudiera ser al mismo tiempo justo, Él mismo, y declarar justo a aquel que tiene la fe en Jesús. Cuando el Hijo de Dios sufrió y murió, lo hizo para pagar por los pecados de todos los que le habían aceptado o iban a aceptarle por medio de una fe viva. Esto es, por todos los creyentes de ambas dispensaciones. Los méritos de la cruz se extienden tanto hacia atrás como hacia adelante, al no permitir que los antiguos pecados permanecieran para siempre impunes, sino que debían ser cargados sobre Cristo. Leamos lo que dice Isaías 53, 6. Y dice así, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Isaías 53, 6. Una palabra maravillosa de Dios. Dios demostró que Él era, es y siempre será justo. Y dado que Él es justo, ¿quién puede negar que Él y solamente Él tiene el derecho de ser, y de hecho lo es,
el justificador de todos los que ponen su confianza en Cristo. Una vez más, cosa que encontramos con frecuencia en Romanos, se nos dice que la maravillosa bendición de la justificación es para aquella persona, él o ella, solamente aquellos que tienen fe en Jesús. En Jesús, esto debe significar el Jesús de la historia, aquel que nació en Belén, que fue crucificado, que resucitó y subió a los cielos, el Jesús de las Escrituras, el Jesús histórico, no el que andan inventando los otros religiones por ahí. Esto indica que el sacrificio de Cristo estaba previsto en el pasado y era imposible que algo lo detuviera o que no se llevara a cabo. Esta palabra es maravillosa. Sigue entonces la pregunta del millón. ¿Cómo un Dios de amor puede condenar al pecador? Y por otro lado, ¿cómo un Dios justo puede perdonar al pecador? Ambos problemas han quedado resueltos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si el pecador resulta condenado es por no creer en la eficacia del sacrificio de Cristo. Pero si por otro lado el pecador resulta perdonado, es por haber creído en la eficacia del sacrificio de Cristo. En la muerte de Cristo, Dios proveyó el sacrificio expiatorio adecuado para hacer posible el perdón para el ser humano, sin comprometer su justicia. Los pecados habían sido cometidos a lo largo de la historia de la humanidad desde Adán, y los de ahora, en la manifestación de la justicia de Dios en la cruz, han sido perdonados. En la cruz se ven su justicia y su misericordia. Su gracia y justicia se juntan. Lo que es justicia para él, el que paga el rescate, es gracia para el que recibe la liberación. La justificación es para él que el que tiene fe en Jesús, o más precisamente, el que es de la fe de Jesús. Este hombre no simplemente cree en el momento en Jesús, sino que la fe en Jesús se caracteriza constantemente en su vida. Lleva una vida de fe en Jesús. En los versículos 25 y 26, Pablo deja bien en claro que la intención del plan de Dios es enviar a Jesús para que muriera por nosotros. No era solamente lograr nuestra justificación, sino que le permitió satisfacer la pena del pecado y permanecer siendo justo en cuanto a sus propios requisitos de justicia. Entonces, regresando a la pregunta del millón, ¿cómo puede ser Dios justo y el que justifica? La respuesta está en Cristo. Cuando Jesús sufrió la ira de Dios por los pecados del mundo, Él satisfizo completamente las demandas de la ley de Dios y también cabalmente manifestó el amor de Dios. Los sacrificios de animales nunca quitaron el pecado, pero cuando Jesús murió, la eficacia de su sacrificio se extendió aún hasta Adán y borró todos aquellos pecados. Ninguno, incluyendo Satanás, puede causar o acusar a Dios de ser injusto por haber pasado por alto los pecados del tiempo del Antiguo Testamento. Pablo quiere destacar que Dios es el origen de la redención que se ofreció en Cristo, y también que esta redención tiene su origen no en alguna nueva idea o impulso sabio o un plan B de Dios, sino en su eterno propósito de gracia. Por fe, implica que no existe otro camino para apropiarse del beneficio y del regalo de la salvación, sino solamente y únicamente la fe. Toda idea de que no se puede conquistar, o que uno la puede conquistar, o que se la puede ganar, queda totalmente excluida de la salvación. Sigamos ahora con el versículo 26. Dice la palabra del Señor: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí tenemos el propósito por el cual fue la obra redentora. Uno de sus propósitos fue poner de manifiesto el hecho de que Dios es justo. Ahora Dios es justo en su ser esencial,
y esa justicia es revelada a través del sacrificio de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No solo Dios es justo y lo ha manifestado, sino que también Él es el que declara justo a quien pone su fe en Jesucristo. El dilema de Dios era cómo satisfacer su propia justicia y sus demandas contra la humanidad pecadora y al mismo tiempo cómo demostrar su gracia, amor y misericordia para restaurar a criaturas rebeldes y alineadas a Él. Él es justo porque la deuda del pecado fue pagada y ésta le permite a Dios declarar justo a todo pecador que cree en Cristo Jesús. ¿Cómo hemos sido entonces justificados delante de Dios? Eso es una pregunta que está en el folleto. ¿Cómo hemos sido pues justificados delante de Dios? En Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó nuestro rescate, Él pagó nuestra justificación. Ahora somos justos porque se nos otorga la justicia de Cristo a nuestra vida. El rescate fue pagado a Dios. Algunas personas creen que Jesús pagó un precio a Satanás. No, Él pagó el precio a Dios. El que destruye tanto el alma y el cuerpo en el infierno no es Satanás. El que destruye el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Hasta el final del capítulo 3, Pablo nos habla de que Dios es satisfecho. La necesidad del pecador también es satisfecha y dice que Cristo murió por los pecadores. Sabemos eso porque la Biblia siempre lo ha dicho, que Cristo murió por los pecadores. El Nuevo Testamento dice que Cristo murió por los pecadores también. Pero lo que la gente quizás no piensa o ignora es que Cristo también murió por Dios, que Él murió por Dios. La salvación es para la gloria de Dios, la honra de Dios, la exaltación de Dios. La razón para la salvación no es primordialmente para el beneficio de nosotros, de usted o de mí. Es para la gloria de Dios. David Burnett, el gran misionero de los indios en los Estados Unidos, que él cautivó el corazón de Jonathan Edwards, que él le predicó a Jonathan Edwards de una manera única, él escribió y citó esto y dijo: no voy al cielo para ser promovido. No voy al cielo para ser promovido, sino para darle la gloria a Dios. No importa en dónde esté ubicado en el cielo, no importa si tengo un lugar más bajo. Solo vivir, agradar y glorificar a Dios. Mi cielo es agradar a Dios, glorificarlo y estar totalmente entregado a su gloria para siempre. Fin de la cita. Entonces, el propósito eterno de la salvación es hacernos capaces, a cada uno de nosotras, de glorificar a Dios por los siglos de los siglos. Sigamos entonces en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta Pablo. Si la preciosa obra de la salvación ha sido totalmente diseñada por Dios, ejecutada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo, el hombre no tiene nada de qué gloriarse o de jactarse. Pablo responde a esa pregunta en el mismo versículo y dice: queda totalmente excluida. En griego esta palabra literalmente se traduce como encerrar o excluir. Entonces diría que está totalmente excluida o está totalmente encerrada. El orgullo queda totalmente excluido sin ninguna posibilidad, queda encerrado, porque la salvación es un regalo de la gracia de Dios. ¿Por cuál ley? Literalmente, ¿por cuál clase de ley? O tal vez, ¿por cuál principio el hombre es declarado justo? El ser humano piensa que es a través de las obras, pero Dios dice que no, que es por medio de la fe, a través de la fe. Y en el 3:20, hemos leído anteriormente que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. En el versículo 28, para continuar con nuestra lectura, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Literalmente el apóstol dice: damos por sentado, o sea, ya es un hecho.
Después de haber analizado todas las evidencias en esta única conclusión del apóstol Pablo, y es la única enseñanza de toda la Escritura, Dios no tiene ningún otro camino para llegar a su presencia. El único camino es mediante la fe en el Dios de toda gracia. En el versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. No hay dos dioses, y puesto que Dios es uno, es imposible que Él tenga dos diferentes métodos de salvar a la humanidad. No hay dos métodos, no hay un método para salvar a los del Antiguo Testamento y no hay ningún otro método para salvar a los del Nuevo Testamento. Los judíos se consideraban como únicos adoradores de Dios, el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, clasificaban a los demás pueblos como pecadores, y aunque si es cierto que Dios escogió a la nación de Israel para algo especial, eso no quiere decir que los demás pueblos están excluidos de la misericordia de Dios. Los gentiles eran bendecidos o serán bendecidos en el reino del Mesías, lo mismo que los judíos. El versículo 30 dice, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. La Biblia enseña entonces que hay solo un Dios y un Dios verdadero. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, si solo hay un Dios, debe ser el Dios tanto de los judíos como de los gentiles por igual, porque no hay dos dioses. La palabra circuncisión e incircuncisión es para referirse a los judíos y a los gentiles. El método de salvación es único, tanto para judíos como para gentiles. No hay un método para gentiles y otro para judíos. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos salvos exactamente de la misma manera, por medio de la fe en Cristo. Es decir, por fe en Cristo. El judío que quiera ser aceptado en la presencia de Dios necesita ser revestido de la justicia de Cristo, al igual que el gentil. Solo hay un mediador y solo hay un solo camino. Versículo 31 nos dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Alguien podría acusar a Pablo de estar invalidando la ley en alguna forma al enfatizar la justificación solo por la fe. Pero la realidad es otra, porque la ley nunca fue dada como instrumento para la salvación, sino para revelar la santidad de Dios y el pecado del hombre. Pablo respetaba la ley como una parte importante de la revelación divina, pero jamás nadie ha sido declarado justo, incluso por hacer rigurosamente la ley, sino por el regalo, únicamente por el regalo de la gracia de Dios. Es que somos justificados, no por medio de la ley. Entonces, lejos de la ley, lejos de estar invalidando la ley, la justificación por fe más bien la confirma, porque es la forma en la que Dios ha salvado a toda la humanidad desde Adán hasta ahora y lo continúa haciendo por medio de la fe. En su folleto dice ahí entonces la pregunta, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Por supuesto que no. No podemos, ya que todo queda excluido, todo deseo humano de querer hacer algo para ser salvo queda excluido. ¿Quién es justificado entonces por la fe? Todos los que creen en Cristo Jesús o están en la fe de Jesús. Y ahí hay que rellenar algunos versículos. El versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Es la ley invalidada por la fe? No, es más bien confirmada la ley a través de la fe. Dice el versículo 31. Entonces, para terminar, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley.
dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la función efectiva de la ley no es ser el medio de justificación, sino de conciencia del pecado. La ley es la regla que comprueba lo torcido de la vida del ser humano, pero la fe es la prueba de la salvación, de la justificación. Hasta este punto, entonces, en el desarrollo de la carta de Pablo, Pablo ha demostrado con toda claridad la condenación de todos los hombres. Demuestra la necesidad de liberación de una situación que el hombre no puede cambiar. Ha quedado claramente demostrado que todos están bajo pecado, como lo leímos en el 3:9, y el camino ha sido preparado para hablar de la respuesta de Dios para el problema del hombre, revelada en el Evangelio. En el 3:23 leímos el versículo bíblico más importante de esta parte, que dice: porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El problema que se requiere resolver es cómo puede este pecador culpable, que se ha quedado mudo, sin defensa ante Dios, evitar ser condenado y castigado por el juez del universo. La sección tiene dos grandes divisiones, como hemos visto: la manifestación de la justicia de Dios, que va desde el 3, del 21 al 31, y 2, Abraham como ejemplo de la justificación por la fe, que va desde el 4, del 1 al 25, pero eso lo vamos a ver después. Se ha dicho que posiblemente el párrafo el cual hemos de dirigir nuestra atención ahora es el más importante jamás escrito. Hunter dice: habiendo diagnosticado la enfermedad del hombre, Pablo describe ahora la curación ofrecida por Dios. Esta justificación, aparte de la ley y atestiguada por la ley y los profetas, es por medio de la fe. La fe es el medio indispensable, pero no es un mérito que se atribuye en la razón de la justificación. Por primera vez en la epístola se identifica a Cristo como el objeto de la fe. Fe en Jesucristo, literalmente fe de Jesús. Significa confiar en Él como la manera creadora provista por Dios para la reconciliación. La frase "para todos los que creen" enfatiza que no hay ninguna excepción. La justicia de Dios es accesible a todos por la fe y es el único camino de la salvación que tenemos. Del versículo 22 al 23 nos enseñan que no hay distinción en la manera de ser salvos y que no hay distinción en cuanto al estado pecaminoso de todos nosotros. El pecador es justificado gratuitamente, es decir, que no da nada a cambio, es un regalo absoluto. La justificación es por su gracia. Dios es movido solamente por su misericordia. El pecador plenamente culpable y sin defensa delante de Dios del juez ha sido liberado de la culpa por la sola gracia de Dios. Ahora se goza de una relación correcta con el Creador, sin haber hecho él nada para merecerlo. Pablo amplía el sentido de lo que significa la salvación por medio de otra figura. La palabra traducida redención quiere decir liberación o emancipación. Su trasfondo es el de la emancipación de los esclavos a cambio de un precio. La redención es en Cristo Jesús. Vale decir que Cristo es la causa y el instrumento de la redención. La nueva condición del pecador ha sido lograda por medio de una acción definida y decisiva de parte de Dios en Cristo Jesús. Esta acción significa la emancipación del pecador de la esclavitud del pecado, la liberación de la condenación de la ira de Dios. Dios ha exhibido a Cristo públicamente como expiación. El término traducido expiación ha sido el centro de una larga discusión. Cuando el término aparece con el artículo definido, designa el asiento de misericordia o la cubierta del arca que se describe en Éxodo 25. Hay razones convincentes para entender que este pasaje significa el medio de expiación o el medio de propiciación, y se podría traducir instrumento de perdón, como lo traduce el Dios habla hoy.
o sacrificio de expiación, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, o instrumento de propiciación, como lo traduce la BG. La finalidad de ese sacrificio de expiación por parte de Dios era la demostración de su justicia. Pablo hace un resumen en la parte final del versículo 26 del extraordinario pensamiento que ha estado exponiéndolo. Es natural pensar que Dios es justo y por lo tanto debe castigar al pecador. Pero si él hubiera hecho esto, habría dejado dudas con respecto a su misericordia. El Dios de la Biblia es justo y misericordioso. En la cruz se ven su justicia y su misericordia. Gracia y justicia se juntan. Lo que es justicia para el que paga el rescate es gracia para el que recibe la liberación. La justificación es para el que tiene fe en Jesús, o más precisamente, el que es de la fe de Jesús. Este hombre no simplemente cree en el momento en Jesús, sino que la fe en Jesús es característica constante en la vida de la persona. Muchas personas creen que pueden ganarse la salvación porque son capaces de cumplir con suficientes exigencias de Dios como para que Él los acepte. La idea popular es que Dios usa una balanza y que en el juicio pondrá lo bueno que hayan hecho por un lado y lo malo por el otro. Si lo bueno pesa más que lo malo, creen que entrarán en el cielo. Este punto de vista no toma en cuenta dos verdades bíblicas. Primero, no hay nadie que haga lo bueno, como lo leímos en el capítulo 3 del 9 al 12. Por eso, esta prueba resultaría en la condenación de todos. Y en segundo error en este punto de vista popular es que según la Biblia el juicio de Dios no se basa en una balanza. Dios ha establecido una norma absoluta. El que no llegue a la marca está condenado. Conforme a esta norma, todos estamos bajo el fallo divino. Estamos condenados. Después de explicar el problema de la naturaleza pecaminosa del hombre, Pablo revela la solución al mismo. Dicho a que todos somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos, Dios ha hecho posible que aquellos que confían en Cristo y no en sus propias obras sean aceptados en su presencia. En Romanos 3, de 21 al 23, es un puente importante en la enseñanza del Evangelio. Une la presentación de la necesidad que tiene el hombre con la explicación de la provisión de Dios para la salvación. Si no comprendemos el mensaje en estos 3 versículos, jamás podremos entender el Evangelio. Estos versículos se basan en lo que Pablo acaba de decir. ¿Cuáles son las implicaciones de la verdad ya enseñada para el mensaje del Evangelio según el 3 del 21 al 23? La justicia es aparte de la ley y que solamente se alcanza por fe en Cristo Jesús. A la vez, este pasaje introduce la explicación de las buenas nuevas que continúan hasta el 8:39. Este mensaje se presenta más concretamente en el capítulo 3, 24 al 31. ¿Cuáles son las implicaciones del versículo o de la cita del capítulo 3, del 21 al 23, para el mensaje del Evangelio? Las implicaciones es que nadie es salvo por las obras, solo por la fe, que es un regalo de la gracia de Dios. La justicia de Dios se revela por separado de la ley, como ya lo habíamos visto, aunque la ley y los profetas la anunciaron desde mucho tiempo atrás. Esta es una nueva clase de justificación. No es del tipo que se basa en las obras de la ley, sino que es por fe en Jesucristo. No depende de nuestras obras, sino de la fe, que es el medio para recibir la salvación. Debido a que todos hemos pecado, nadie merece la salvación. Sin embargo, Dios la ofrece como un regalo a todos los que confían en Jesucristo. El precio ha sido totalmente pagado con la muerte de Cristo. McGee ha dicho, un pecador salvado tiene tanto derecho de estar en el cielo como Cristo mismo, porque tiene todo el mérito de la justicia de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios aceptó que se cubriera el pecado mediante la sangre de los animales
que se ofrecían en sacrificio, aplicándolos al pago completo que Cristo hacía más adelante en la cruz. Así pudo seguir siendo justo y a la vez justificar a los pecadores. La palabra propiciación se utiliza para demostrar que Jesucristo es el sacrificio perfecto, ofrecido para satisfacer las justas demandas que Dios exige por causa de nuestros delitos. Puesto que nuestra salvación no es merecida, no tenemos razón para jactarnos en cuanto a ella. Las obras basadas en el cumplimiento de las leyes ya no cuentan. El mismo Dios justifica tanto al circunciso como al incircunciso, a todos en base a la fe. En lugar de invalidar la ley, esta salvación pagada por Jesucristo la hace más segura que nunca, pues lo que la ley exige solo puede aplicarse a través de la obra de Cristo. En fin, la doctrina de la justificación por fe enseña que Dios nos ha declarado perfectos en base a la fe y en la obra de Cristo, ya consumada en la cruz. En realidad, no llegamos a ser perfectos en el sentido absoluto de la palabra porque todavía somos pecadores. Sin embargo, Dios nos adjudica toda la justicia de Cristo. Esta obra divina no solamente es negativa, sino que también es positiva. Nos ha quitado los pecados y también nos atribuye la rectitud de Jesucristo. Nos ve como perfectos a través de Él. Y debido a que Cristo murió por nosotros, al confiar en Él y en su obra, recibimos la vida eterna. No es por medio de nuestras obras, sino por medio de su obra consumada en la cruz del Calvario. Todos los hombres que han alcanzado la salvación a través de la historia del mundo ha sido por medio de la fe en la obra de Dios, a favor de ellos, reconociendo que son pecadores e indignos de su gracia. Como lo miraremos después en el capítulo 4 con el maravilloso ejemplo de Abraham, que fue el padre de la fe y que fue justificado por fe. Hasta aquí llegamos entonces, hermanitas, con el capítulo 3 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Ha sido una gran bendición para mí poder compartir con ustedes este estudio del capítulo 3 y esperamos seguir también en el capítulo 4 si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga mucho y vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias infinitas por este día. Gracias, Señor, por este estudio tan maravilloso de la carta a los Romanos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has otorgado, por ese regalo de gracia, de amor incomparable, de amor inmerecido, Señor. Gracias por tu amor que es eterno, Señor, y que no hay nada que nos va a separar de tu amor. Te damos gracias infinitas, Señor, porque aunque hemos sido pecadoras y nos hemos desviado de tus caminos, aún así tú has permanecido fiel. Te damos gracias por eso. Gracias porque eres bueno para siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir cumpliendo tu voluntad, que nos ayudes a seguir, Señor, haciendo las cosas que a ti te agradan, que nuestros pensamientos, nuestros hechos sean de tu agrado, Señor, en toda nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y que nos ayudes cada día más a ser como tú, a darte gloria en todo lo que hagamos. Te pedimos también por nuestras familias que no te conocen, por nuestros amigos que no te conocen, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros primos, Señor, que no te conocen. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que también a ellos les concedas el regalo de la salvación y de la vida eterna. Los ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a ser testimonios a ellos, a testificar de Cristo Jesús y ser luz, Señor, en medio de las tinieblas para nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.